¿Estás cansado de explotar por todo? ¿De sentir que cualquier comentario, gesto o situación puede arrebatarte la paz? ¿Sientes que vives a merced de los demás, que tu calma depende de cómo te traten o de lo que digan? Entonces, escucha bien esto. Hay una forma de liberarte para siempre de ese tormento interno. Existe un camino milenario, probado, sabio y profundamente transformador, que te enseña cómo alcanzar una serenidad tan firme que nada ni nadie podrá quebrantarla jamás. Y todo comienza con una sola decisión: hacer esto. Sí, así de claro, haz esto, y nunca más te enojarás, ni te molestarás con nadie, ni por nada. Porque el problema no está afuera, en las personas ni en las circunstancias, sino en cómo tú las interpretas y respondes. El secreto está en entrenar tu mente, fortalecer tu espíritu y vivir desde un lugar de total conciencia. No es magia, es filosofía aplicada, es estoicismo vivo, es desarrollo personal verdadero. Y aquí, en este video, vas a recibir las claves exactas para lograrlo. Pero antes de continuar, necesito decirte algo importante. Muchas personas que están viendo este canal aún no están suscritas. Y si tú eres una de ellas, estás a punto de perderte un camino completo de transformación profunda. Así que haz clic ahora mismo en el botón de suscribirte y activa las notificaciones, porque cada semana estamos compartiendo contenido que puede cambiar tu vida desde adentro hacia afuera. No dejes que esta oportunidad se escape. Ahora prepárate, respira profundo, porque lo que estás a punto de descubrir puede romper cadenas mentales que llevas cargando por años. Al final de este video entenderás cómo alcanzar una paz inquebrantable, cómo recuperar el control de tu mente y cómo convertirte en el dueño absoluto de tus emociones. Comencemos. Hay un momento en la vida, quizás en medio de una discusión, una decepción o una traición inesperada, en el que uno se pregunta, ¿por qué me afecta tanto esto? Y, aunque al principio cuesta aceptarlo, la raíz de esa angustia es simple. Queremos controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Este deseo ilusorio, aunque profundamente humano, es uno de los principales enemigos del equilibrio emocional. Desde la perspectiva del estoicismo, ese impulso de querer que los demás actúen según nuestras expectativas es, en realidad, el origen sutil pero constante del enojo y del sufrimiento. Cuando una persona comprende que no puede gobernar las emociones, las palabras, ni las decisiones ajenas, da un paso enorme en su desarrollo personal. Es como si, de pronto, se quitara un peso invisible de los hombros. Muchos viven atrapados en un ciclo de frustración porque esperan que el otro cambie, que entienda, que pida perdón o que actúe como debería. Pero, ¿quién define ese debería? El ego, muchas veces. Y el ego no es buen consejero cuando se trata de encontrar la felicidad interior. El verdadero estoico aprende a ver cada situación desde la óptica de la filosofía práctica. ¿Qué está en mis manos? ¿Qué depende de mí? Imagina que vas conduciendo al trabajo y alguien te cierra el paso de forma agresiva. Tu primera reacción es probablemente sentir ira o deseo de represalia. Pero si recuerdas que no puedes controlar a esa persona ni su actitud, que su acción es reflejo de su propio mundo interior y no del tuyo, entonces puedes respirar profundo y soltar el enojo antes de que eche raíces. La meditación diaria ayuda mucho en este aspecto. Dedicar unos minutos a reflexionar sobre nuestra capacidad de respuesta, en lugar de reacción automática, fortalece la disciplina y el autocontrol. Este entendimiento no se alcanza de la noche a la mañana. Es un ejercicio continuo, como entrenar un músculo emocional que rara vez se usa. Cada vez que eliges no entrar en una discusión inútil, que decides no tomarte un comentario como una ofensa personal, estás aplicando el estoicismo de manera práctica. No es pasividad, no es resignación, es una forma elevada de poder interior, porque quien controla sus respuestas domina su mundo.
y en ese dominio hay una fuente profunda de libertad y de paz. Lo más sabio que uno puede hacer por su serenidad es reconocer que las personas no existen para cumplir nuestras expectativas. No vinieron al mundo a hacernos felices ni a confirmar nuestras creencias. Están viviendo su propia batalla con sus heridas, sus miedos y su camino. ¿Y nosotros? Nosotros estamos llamados a observar, comprender y elegir nuestra actitud. En vez de luchar por controlar al otro, mejor cultivemos la templanza que nos permite navegar las relaciones humanas sin naufragar en la frustración. Este tipo de sabiduría cotidiana, aunque sencilla en palabras, transforma vidas cuando se aplica. Y cuanto más se practica, más evidente se vuelve. El verdadero dominio comienza en uno mismo. Así, paso a paso, dejamos de ser rehenes del comportamiento ajeno y nos convertimos en arquitectos de nuestra propia serenidad. Y justo ahí, en ese espacio de calma voluntaria, se abre la puerta al siguiente gran aprendizaje. Hay una trampa sutil en la que casi todos caemos sin darnos cuenta. Pensar que lo que otros hacen o dicen tiene que ver con nosotros, pero no es así. Las palabras hirientes, los gestos fríos, los silencios prolongados, la mayoría de las veces no son más que reflejos del estado interno del otro, no un juicio sobre nuestra valía. Un estoico lo sabe. Cada ser humano vive desde su percepción, desde su historia, desde sus heridas, y comprender esto es liberador. Porque cuando dejas de tomarte todo de manera personal, recuperas tu equilibrio emocional y te blindas contra el caos emocional ajeno. El desarrollo personal implica, entre otras cosas, aprender a filtrar lo que merece atención y lo que debe pasar de largo como el viento. Cuando alguien critica, ataca o ignora, no es siempre un espejo de tu error, sino de su propia confusión interna. La filosofía estoica enseña que no hay peor carga que llevar encima los juicios de otros. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. ¿Y qué mayor opinión dañina que creer que el comportamiento de los demás tiene que ver con nosotros? Imagina que un compañero de trabajo te responde con rudeza. La reacción automática sería molestarte, quizá devolverle el mismo tono o guardarle rencor. Pero si miras desde los ojos de un sabio, te preguntarías, ¿qué estará atravesando esta persona para actuar así? Tal vez no tiene nada que ver contigo. Tal vez tuvo una noche difícil, una pérdida, una preocupación que desconoce cómo manejar. Si lo piensas así, no desde el juicio sino desde la comprensión, tu meditación se convierte en compasión, y la compasión te eleva por encima del enojo. No tomar las cosas como algo personal no significa volverse insensible, sino al contrario. Significa desarrollar una sensibilidad más profunda, una que distingue entre lo real y lo ilusorio, entre lo que toca tu alma y lo que apenas roza tu orgullo. Esta habilidad se fortalece con disciplina diaria, observando tus pensamientos y separando lo que es tuyo de lo que no lo es. En lugar de reaccionar desde el ego herido, reaccionas desde la conciencia. Desde el estoico que elige no enredarse en dramas innecesarios. Piénsalo, si cada palabra que escuchas, cada gesto que ves, lo interpretas como un ataque personal, vivirás atrapado en un campo de batalla emocional constante. Pero si te conviertes en ese sabio que mira sin absorber, que escucha sin contaminarse, que comprende sin involucrarse más de lo necesario, entonces empiezas a vivir con más ligereza, te vuelves dueño de tu felicidad y nadie más tiene el poder de robártela. Esa es una de las grandes victorias del alma disciplinada. Al final, no es lo que el otro hace lo que te hiere, es lo que tú interpretas, lo que tú decides asumir. Y ahí está tu poder más grande, decidir qué te afecta y qué no. Esa es la fortaleza silenciosa del sabio estoico, y ese es el camino que abre el próximo paso en esta travesía de transformación. ¿Cuántas veces, en medio de una discusión, uno se pregunta, ¿vale la pena esto? Y aunque el corazón late rápido,
Las manos tiemblan y la voz tiembla de rabia. La respuesta suele ser no, pero esa respuesta llega tarde, cuando el daño ya está hecho. El estoicismo, con su enfoque sereno y radicalmente honesto, nos invita a hacernos esa pregunta antes de reaccionar. ¿Sirve de algo este enojo? ¿Va a mejorar la situación? ¿Contribuye a mi desarrollo personal o simplemente alimenta mi ego herido? El enojo puede parecer una emoción poderosa, casi justificada. Nos hace sentir momentáneamente fuertes, como si recuperáramos el control. Pero esa fuerza es falsa. Es como un fuego que quema al portador antes que al objetivo. ¿Cuántas veces nos enojamos por cosas que olvidamos al día siguiente? ¿Cuánta energía se va en discusiones que no cambian nada? La disciplina emocional consiste en evaluar cada impulso antes de cederle el mando. Es como tener un filtro interno que separa lo útil de lo inútil, lo sabio de lo impulsivo. Un ejemplo cotidiano: alguien te hace una crítica injusta. Tu primer impulso es defenderte con dureza, hacer valer tu punto, dejar claro que no eres lo que te dicen. Pero, ¿qué cambias con eso? ¿Se transforma la opinión del otro? ¿Mejoras tu paz interior? No. Lo único que consigues es cargar con un resentimiento que te debilita. En cambio, si respiras, si cuestionas la utilidad de tu enojo, puedes responder desde la razón, desde la templanza, o simplemente decidir no responder. Y esa elección es un acto de poder interno, no de debilidad. Los estoicos sabían que el enojo era una forma de locura momentánea. No por nada Séneca escribió un tratado entero sobre cómo vencerlo. En su filosofía, cada emoción debía ser examinada con la lupa de la razón. Y si una emoción no construye, entonces destruye. Así de claro. Aplicar esto es un acto de meditación constante, de práctica diaria, de cultivar la serenidad como una forma de vida, no como una reacción ocasional. Se trata de vivir con intención, no desde el instinto. La felicidad, en última instancia, es incompatible con el enojo crónico. Un alma que se enfurece con facilidad es un alma que no ha hecho las paces con la imperfección del mundo. Pero cuando decides cuestionar tu rabia, no reprimirla, sino observarla como un sabio observa el fuego desde la distancia, entonces comienzas a dominarla. Y ahí descubres que lo verdaderamente valioso no es tener razón, sino tener paz. Porque si tu serenidad depende de que todo salga como quieres, estarás siempre a merced del caos externo. Pero si eres capaz de dejar pasar lo inútil, lo innecesario, lo que no transforma, entonces te conviertes en un verdadero alquimista de la emoción. Y ese es el punto exacto donde nace la siguiente lección de sabiduría. En medio del torbellino emocional hay un espacio minúsculo, apenas perceptible, entre el estímulo y la respuesta. Y ese pequeño espacio, cuando se reconoce y se cultiva, es la cuna del autocontrol. Es ahí donde el estoico actúa, donde el sabio respira, donde la disciplina encuentra su campo de entrenamiento. Hacer una pausa antes de reaccionar no es un acto simple, es una revolución interna, porque en esa pausa uno deja de ser esclavo del impulso y se convierte en dueño de su destino. Todos hemos tenido ese instante en el que una palabra más podía romper una relación, destruir una oportunidad o desencadenar un conflicto innecesario. Y sin embargo, elegimos no detenernos. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó el poder del silencio consciente. La meditación, una práctica profundamente estoica, nos ayuda a crear ese espacio, no para reprimir la emoción, sino para comprenderla. Para preguntarnos, en medio del fuego, ¿qué respuesta honra nuestros valores, no nuestro ego? Piénsalo como si fueras un arquero. El impulso quiere que dispares la flecha apenas cargas el arco. Pero el sabio espera, alinea, respira, apunta y solo entonces suelta.
Así debería ser nuestra respuesta ante la provocación: respirar antes de hablar, contar hasta 5, alejarse un momento, recordar quién eres y qué representas, porque cada reacción tuya habla más de ti que de la situación que enfrentas. Y si estás comprometido con tu desarrollo personal, esa pausa se vuelve sagrada. Hacer pausas no es sinónimo de debilidad ni de indiferencia. Al contrario, es señal de madurez emocional, de equilibrio interno. Es demostrar que tu filosofía de vida está por encima de tu orgullo momentáneo. El estoico que responde con sabiduría en lugar de con ira transforma el ambiente a su alrededor. Se convierte en un punto de luz en medio del caos. Inspira. Y eso es algo profundamente poderoso. La felicidad no se construye a base de impulsos, sino de elecciones conscientes. Cada vez que eliges la pausa, estás cultivando tu templanza. Estás entrenando tu mente para no ser arrastrada por el torbellino. Estás en esencia siendo fiel a ti mismo, porque tu verdadera identidad no está en tu reacción automática, sino en tu capacidad de elegir cómo responder al mundo. Y así, paso a paso, respiro a respiro, pausa tras pausa, te vas acercando a una vida más plena, más serena, más estoica. Y cuando crees que ya dominaste esa parte, te espera una nueva lección, igual de transformadora. Hay verdades que, aunque simples, tienen un poder profundamente transformador. Una de ellas, quizás de las más ignoradas, es que todo, absolutamente todo en esta vida, es pasajero. Las emociones, las circunstancias, el dolor, la alegría, el enojo, el miedo, todo pasa. Pero el problema es que nos aferramos. Nos aferramos al enojo como si fuera eterno, como si ese malestar momentáneo tuviera derecho a instalarse en el alma como huésped permanente. El estoicismo, con su mirada serena y elevada, nos recuerda: esto también pasará. Y ese recordatorio, cuando se hace carne en la conciencia, disuelve el veneno emocional que muchas veces cargamos sin darnos cuenta. El desarrollo personal exige comprender esta impermanencia. No basta con saberlo intelectualmente, hay que sentirlo, integrarlo, vivirlo, porque cuando uno se da cuenta de que todo cambia, de que el dolor de hoy puede convertirse en la enseñanza de mañana, el enojo pierde su poder. La filosofía estoica nos enseña a ver las emociones como nubes pasajeras. No somos las nubes, somos el cielo que las sostiene. La meditación diaria puede ayudarte a visualizar esto. Cada pensamiento, cada emoción, viene y va como una ola. Tú decides si te ahogas en ella o si la observas desde la orilla. Imagina ese momento en que alguien te hiere con una palabra, el corazón se encoge, la sangre se agita. Pero si en ese instante te recuerdas que esa emoción es transitoria, que tu reacción no define tu identidad, entonces te das espacio para elegir. Quizá el enojo sigue ahí, pero ya no te domina, ya no dicta tus actos. Se convierte en algo que atraviesas, no en algo que te posee. Esa es la diferencia entre quien vive en conciencia y quien vive en reacción. La disciplina emocional es saber que el sufrimiento, por intenso que sea, no es permanente, que la tormenta no dura para siempre. El estoico contempla la fugacidad de todo lo humano con aceptación, no con resignación. Es una rendición activa, una apertura a lo que es. Y en esa apertura se encuentra la verdadera libertad. Porque si sabes que todo pasa, también sabes que no necesitas desesperarte. Puedes esperar, puedes confiar, puedes respirar en paz. La felicidad no está en evitar los cambios, sino en fluir con ellos, en abrazar la incertidumbre como parte natural de la vida. Quien comprende esto, deja de pelear contra la realidad y empieza a vivir con mayor ligereza. Deja de cargar con emociones estancadas, porque sabe que no vale la pena aferrarse a lo que por naturaleza está destinado a irse. Ese entendimiento es un bálsamo para el alma y una guía segura en tiempos de caos. Y así, cuando el enojo quiera instalarse, solo necesitas recordar: esto también pasará.
Y con ese recordatorio sigues avanzando hacia un estado más sereno, más sabio, más profundamente alineado con el próximo pilar del camino estoico. Hay un fuego interno que nos consume más que cualquier provocación externa. El ego herido, esa voz que grita, no puedo permitir que me traten así, deben reconocer mi valor, no me voy a quedar callado. Y sin darnos cuenta, dejamos que esa voz nos lleve a actuar desde el orgullo, desde la necesidad de defender una imagen, no desde nuestros verdaderos principios. Pero el estoico sabe que una vida guiada por el ego es una vida inestable, que donde el ego manda, la sabiduría calla, y que solo cuando volvemos a nuestros valores, a nuestra brújula interna, podemos actuar con integridad y equilibrio emocional. El desarrollo personal no consiste en fortalecer la imagen que mostramos al mundo, sino en profundizar la raíz de quienes realmente somos. Cuando vives desde el ego, reaccionas, pero cuando vives desde tus valores, eliges. Y esa elección es la que te salva. Porque el ego siempre querrá venganza, reconocimiento, superioridad, pero tus valores, si están bien anclados, buscan justicia, comprensión, compasión y verdad, y actuar desde ellos te da una paz que ningún aplauso externo en una situación puede ofrecer. Alguien te acusa injustamente, el ego se enciende, quiere atacar, demostrar, desmentir con furia, pero si respiras hondo, si recuerdas tus valores, la honestidad, la templanza, la integridad, puedes responder desde otro lugar. Tal vez decides explicar con calma, tal vez decides guardar silencio, tal vez decides alejarte, pero lo haces desde tu centro, no desde la reacción automática. Esa es la práctica diaria del estoicismo, elegir el camino del sabio, aunque el ego esté rugiendo por dentro. Vivir según tus principios requiere disciplina. No es algo que sucede espontáneamente, es una elección consciente que se entrena en cada pequeña interacción cotidiana, desde cómo hablas con un desconocido hasta cómo manejas una crítica, y ese entrenamiento constante es el que moldea tu carácter. Porque el carácter no se mide cuando todo va bien, sino cuando todo te empuja a reaccionar desde la herida, y tú eliges responder desde el alma. La felicidad profunda no proviene de tener siempre la razón, sino de saber que actuaste fiel a ti mismo, incluso cuando nadie lo reconoció. Esa es la paz interior que no depende de circunstancias. Esa es la recompensa del que elige los valores por encima del orgullo. Y cuando lo haces una y otra vez, descubres que el ego pierde fuerza, que ya no necesitas demostrar nada, porque ya lo sabes dentro de ti. Y ese conocimiento interno es invulnerable. Así, cada vez que una situación te invite a reaccionar, puedes hacerte una simple pregunta. ¿Esto nace de mi ego o de mis valores? Y con esa pregunta te acercas aún más a la sabiduría del siguiente paso en esta ruta de transformación estoica. Nada grande se logra sin práctica constante, y en el arte de mantener la calma, esto no es la excepción. Si quieres dejar de enojarte por todo, si de verdad anhelas una vida con equilibrio emocional y serenidad, entonces tienes que entrenar tu mente como un guerrero entrena su espada, todos los días, sin falta. El estoicismo no es una teoría que se estudia, es una forma de vida que se entrena, y ese entrenamiento es lo que transforma al impulsivo en sabio, al reactivo en firme, al herido en maestro de sí mismo. La meditación, la introspección, el análisis de tus pensamientos al final del día, la lectura diaria de textos filosóficos, todo eso es parte del gimnasio mental del estoico. No basta con saber que no debes enojarte, necesitas practicar cómo no enojarte. Identificar los disparadores, anticipar las emociones, trabajar con la respiración, cultivar la paciencia en momentos pequeños. Cada acción cotidiana puede ser un ejercicio de disciplina emocional si decides verla así.
Imagina que cada mañana te sientas 5 minutos en silencio y visualizas tu día. Te preguntas, ¿dónde probablemente perdería la calma hoy? ¿Cómo puedo actuar con sabiduría en esa situación? Ese pequeño ejercicio puede cambiar toda tu jornada, porque te anticipas, te preparas, y cuando el momento llega, ya no reaccionas desde el impulso, sino desde la conciencia. Y eso, aunque parezca simple, es revolucionario. Entrenar la mente es más importante que entrenar cualquier músculo del cuerpo. Porque una mente fuerte no necesita dominar a otros, no necesita gritar ni imponerse, no depende de validaciones externas. Una mente fuerte sabe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo retirarse, cuándo insistir. Esa es la verdadera fuerza. No la que aplasta, sino la que se sostiene sin temblar. Y esa fuerza se construye con práctica, día tras día, caída tras caída. El desarrollo personal no se alcanza en un retiro espiritual ni en una lectura ocasional. Se forja en lo cotidiano, cuando eliges no responder a una provocación, cuando haces una pausa en medio de una discusión, cuando transformas tu pensamiento negativo en reflexión constructiva. Cada decisión cuenta, cada acto repetido se convierte en hábito, y los hábitos con el tiempo moldean el carácter. Por eso, si de verdad deseas dejar de enojarte por todo, no esperes que la transformación llegue sola. Decide hoy comenzar tu entrenamiento interno. Y con ese compromiso diario, estarás listo para dar el siguiente paso hacia una vida aún más serena y sabia. La calidad de tu entorno moldea la calidad de tu mente. Es así de simple. Puedes meditar cada mañana, leer a Marco Aurelio, repetir frases de equilibrio emocional, pero si vives rodeado de personas que viven a la defensiva, que explotan por cualquier cosa, que se quejan a cada paso, es muy probable que esa energía te contamine. El estoicismo no es una práctica que florece en cualquier terreno. Necesita espacio, necesita cuidado, necesita silencio. Y muchas veces lo que más obstaculiza tu desarrollo personal no son tus defectos, sino las compañías que eliges mantener. Las emociones se contagian, el tono de voz, la forma de hablar de los problemas, la manera en que otros reaccionan a la vida, todo eso se pega. Piénsalo. Si convives a diario con personas conflictivas, críticas o negativas, es cuestión de tiempo para que empieces a actuar igual, aunque sea de forma inconsciente. Y no se trata de juzgar al otro, sino de cuidar tu alma. Como dirían los antiguos filósofos estoicos, la mente debe ser protegida con más celo que el cuerpo. Y para protegerla, a veces hay que poner distancia. Rodéate de personas que respiren calma, que inspiren equilibrio emocional, que tengan la capacidad de escuchar sin juzgar, de hablar sin herir, de resolver sin gritar. No es fácil encontrarlas, pero cuando las encuentras, sabes que son tesoros. Y si no las encuentras, sé tú esa persona. Sé tú quien siembra serenidad en medio del ruido, porque a veces lo que más transforma no es recibir la calma, sino ofrecerla, y en ese acto también te fortaleces. Una buena pregunta estoica para hacerse es, ¿esta relación me eleva o me arrastra? No desde el ego, sino desde el alma, no desde el juicio, sino desde el cuidado interno, porque si de verdad estás comprometido con tu felicidad y tu disciplina emocional, necesitas crear un entorno que apoye esa meta. Y eso implica decisiones difíciles, alejarte de ciertas personas, limitar el contacto con otras, buscar nuevos círculos donde la templanza y la comprensión sean moneda corriente. Esto no significa encerrarse en una burbuja, ni cortar lazos por orgullo. Significa elegir con sabiduría dónde y con quién inviertes tu energía vital, porque cada conversación, cada intercambio, deja una huella en tu interior, y si esa huella te desequilibra, entonces no vale la pena mantenerla. El estoico sabe que la paz se cultiva tanto dentro como fuera,
que el silencio externo ayuda al silencio interno, y que una mente serena necesita un entorno que no la sabotee. Así, cuando decides rodearte de almas tranquilas, de espíritus que viven con conciencia, te das el regalo más valioso. Una vida en la que es más fácil mantener la calma, incluso cuando el mundo afuera arde. Y en ese espacio de paz compartida, nace la posibilidad de enfrentar las tensiones cotidianas con una herramienta inesperada, pero profundamente poderosa. Hay una forma elegante, poderosa y profundamente sabia de desactivar el enojo. Reírse, no con burla ni cinismo, sino con ligereza, con perspectiva, con humildad. El humor, cuando nace del corazón sereno, es una forma de sabiduría, porque quien puede reírse en medio del caos demuestra que no ha perdido el control, que todavía tiene espacio interno para ver la vida con flexibilidad. El estoico que ríe no es superficial, es libre, ha comprendido que tomarse todo en serio solo multiplica el sufrimiento. La filosofía estoica jamás fue sombría. Al contrario, Séneca, por ejemplo, solía escribir con ironía. Marco Aurelio, en sus meditaciones, muchas veces se burlaba de sí mismo para recordarse lo pequeño que era frente al universo. Y es que el humor tiene un poder desarmante. Rompe el hielo, aligera el ambiente, reduce el ego. Una situación tensa, una discusión acalorada, un malentendido, todo eso se puede transformar con una sonrisa sincera o una frase oportuna. Y en vez de escalar el conflicto, lo reduces a su justa proporción. El desarrollo personal no consiste en ser rígido como una estatua, consiste en ser firme por dentro, pero flexible por fuera, en saber cuándo hablar con seriedad y cuándo romper el hielo con una carcajada. El equilibrio emocional también se mide por tu capacidad de no tomarte tan en serio, porque muchas veces el enojo surge de expectativas desmedidas, de una percepción exagerada de la importancia de las cosas. El humor resta drama, nos recuerda que todo es más liviano de lo que parece. Un ejemplo cotidiano: estás atrapado en el tráfico, vas tarde, te sientes frustrado, puedes gritar, golpear el volante, maldecir, o puedes poner música, imaginar una escena absurda, reírte de la situación y decir, bueno, parece que hoy el universo quiere que escuche completo este álbum. Parece tonto, pero ese cambio interno transforma la experiencia. Y lo mejor, nadie a tu alrededor cambia, solo tú. Esa es la verdadera victoria estoica. Usar el humor requiere práctica. No es evadir la realidad, es abrazarla con ligereza, es decirle al ego, no todo es tan importante como tú crees. Y al alma, vamos a disfrutar este viaje, incluso con sus locuras. Es una forma de rendirse sin perder dignidad, una forma de aceptar sin resignación. Y ese tipo de actitud te convierte en alguien magnético, inspirador, profundamente resiliente. Y así, entre una sonrisa y otra, entre una carcajada silenciosa y una ironía que suaviza el dolor, te vas entrenando para algo más profundo, aprender a soltar lo que no puedes controlar. Y justo ahí entra el siguiente principio esencial del camino estoico. Aferrarse es el camino más corto hacia el sufrimiento. Nos aferramos a ideas, a personas, a expectativas, a resultados. Queremos que todo salga como planeamos, que los demás nos entiendan, que la vida cumpla nuestras predicciones. Pero el mundo no funciona así, y cuanto más te apegas a algo, más te duele cuando cambia. El estoicismo enseña que el desapego no es frialdad, es libertad, que soltar no es abandonar, sino dejar de sufrir por aquello que no depende de ti. La clave está en aceptar la impermanencia de todo lo que te rodea. Las relaciones cambian, los trabajos terminan, las etapas se cierran, las personas parten. Y si vives negando esa realidad, el enojo se vuelve tu compañero, porque cualquier cambio te parecerá una traición. Pero cuando practicas el desapego emocional, aprendes a amar sin poseer,
a trabajar sin obsesión, a vivir sin aferrarte. Eso no te vuelve indiferente, te vuelve sabio. Un ejercicio estoico útil es imaginar, al comenzar el día, que todo lo que amas podría desaparecer, no por castigo, sino por naturaleza, y entonces lo aprecias más, lo vives más intensamente, sin miedo, porque sabes que nada te pertenece, que todo es préstamo. Esta práctica, llamada premeditatio malorum, no es pesimista, es profundamente liberadora. Te prepara para soltar sin romperte, para perder sin destruirte, para cambiar sin temer. Desapegarse no significa no sentir, significa sentir con profundidad, pero sin cadenas. Significa que puedes llorar una pérdida, pero sin convertirte en esclavo del pasado, que puedes desear algo, pero sin exigirlo, que puedes amar sin controlar. Esa es la disciplina emocional del sabio, permitir que la vida fluya sin tratar de detener el río. Y cuando algo no sale como querías, en vez de enojarte, respiras, aceptas, aprendes. La felicidad se vuelve más estable cuando no está atada a circunstancias, porque ya no necesitas que el mundo sea como tú quieres para estar en paz. Te basta con estar alineado contigo mismo. Y eso solo es posible cuando sueltas el control, las expectativas y los apegos. Porque el enojo nace del «esto no debería ser así», mientras que la paz nace del «esto es así y sabré vivirlo». Y así, con el alma más ligera y el corazón menos cargado de exigencias, te preparas para una de las prácticas más esenciales del camino estoico: observar tus pensamientos antes de actuar. Antes de cada palabra, antes de cada gesto, antes de cada decisión, hay un pensamiento, invisible, fugaz, silencioso, pero determinante. Y el problema no es el pensamiento en sí, sino el hecho de que no lo cuestionamos. Creemos todo lo que pasa por la mente como si fuera verdad absoluta, y desde ahí reaccionamos. Pero el estoicismo enseña algo esencial para el equilibrio emocional. No creas todo lo que piensas. Obsérvalo primero, porque el enojo, la frustración, la culpa, muchas veces no nacen de la realidad, sino de una interpretación distorsionada. Observar el pensamiento es como encender la luz en una habitación oscura. De pronto, ves el verdadero tamaño del problema. Lo que parecía una ofensa, quizá era solo una broma. Lo que parecía una amenaza, tal vez era una opinión sin importancia. Lo que parecía una traición, quizás solo fue un malentendido. Pero si no haces esa pausa mental, si no te detienes a mirar con claridad lo que piensas, actúas desde el impulso. Y ahí es cuando el enojo se convierte en una reacción automática, no en una decisión consciente. La práctica estoica invita a escribir, a reflexionar, a interrogar cada emoción. ¿Por qué me molesta esto? ¿Qué estoy asumiendo que tal vez no sea cierto? ¿Estoy reaccionando desde una herida antigua o desde una valoración real del presente? Esa forma de autoconocimiento es meditación en acción, y con el tiempo se vuelve un hábito. Aprendes a no ser esclavo de tu mente, sino su observador. Y ese observador es el inicio de la libertad interior. Imagina que alguien te interrumpe mientras hablas. Automáticamente te molestas. Pero si observas ese pensamiento, descubres que no te enoja la interrupción en sí, sino lo que asumes. No me valoran, no me escuchan, me faltan el respeto. Y entonces te das cuenta de que eso no está en los hechos, sino en tu interpretación. Ese pequeño descubrimiento puede evitar un conflicto, puede proteger una relación, puede darte serenidad donde antes había tormenta. Esa es la fuerza silenciosa de la conciencia. La disciplina mental no se trata de suprimir pensamientos negativos, sino de iluminarlos, de tratarlos como nubes que pasan, no como verdades inamovibles. Y para eso hace falta práctica, constancia, humildad, porque el ego querrá siempre reaccionar.
Pero la sabiduría te invita a mirar antes de moverte, a sentir antes de hablar, a comprender antes de decidir. Ese tipo de dominio no se logra con teorías, sino con presencia. Y así, cada vez que el enojo asome, en vez de actuar desde el reflejo, eliges actuar desde la conciencia. Y en ese instante te conviertes en dueño de ti mismo. Pero incluso esa maestría necesita un propósito mayor, un objetivo más alto que dé sentido a todo este camino. Y ahí es donde llega la última gran lección estoica. Toda transformación profunda empieza con una decisión íntima, convertir la dificultad en una oportunidad. Y en este camino hacia una vida sin enojo, sin reacciones impulsivas, sin cargas emocionales innecesarias, hay una forma poderosa de avanzar, hacer de tu serenidad una meta, un desafío personal, no como una obligación externa, sino como una promesa interna. El estoico no espera que el mundo cambie, decide cambiarse a sí mismo, y ese compromiso se vuelve su más alta forma de disciplina. Imagina que cada vez que alguien intenta provocarte, tú lo ves como un entrenamiento. Como si la vida misma, con todos sus altibajos, fuera un gimnasio espiritual. En vez de molestarte, piensas, aquí hay una oportunidad de crecer, de fortalecer mi carácter, de practicar lo que predico. Ese cambio de perspectiva transforma completamente la experiencia. Ya no eres víctima de las circunstancias, sino aprendiz del destino. Cada ofensa, cada injusticia, cada reto, se convierte en una lección. Este tipo de enfoque no es fácil, pero es profundamente liberador, porque te devuelve el control. Ya no dependes de que todo vaya bien para estar bien. Te comprometes contigo mismo a responder con calma, con inteligencia, con fidelidad a tus principios. Te conviertes en un observador activo, en un guerrero de la mente. Y ese tipo de persona, con el tiempo, irradia una paz que no se puede fingir, una paz que inspira, que sostiene, que transforma. Hacer de la serenidad un desafío personal significa vivir con propósito. No se trata solo de evitar el enojo, sino de construir un carácter inquebrantable, de elevar tu filosofía a la práctica diaria, de que cada día sea un paso más hacia esa versión tuya que no reacciona, sino que responde con sabiduría. Esa versión que no se deja arrastrar por el caos, sino que camina firme, aún en medio del desorden. La felicidad, en este nivel, ya no es circunstancial. Es el fruto de una vida vivida con intención, con dirección, con visión. Y cada vez que logras mantener la calma, aun cuando todo en ti quería estallar, te das cuenta de tu poder, de tu avance, de que eres capaz de convertir el enojo en comprensión, la reactividad en templanza, la emoción desbordada en acción noble. Ese es el arte del estoicismo encarnado, y así con cada día, con cada desafío, con cada caída y cada victoria, vas forjando un alma invencible, una mente clara, un corazón en paz. Y desde ese lugar puedes mirar al mundo no con miedo ni con enojo, sino con la tranquila certeza de que has aprendido a vivir con sabiduría. Ahora dime, ¿qué pasaría si realmente aplicaras cada una de estas enseñanzas? ¿Cómo cambiaría tu vida si dejaras de reaccionar con rabia y empezaras a responder con sabiduría? ¿Cómo se sentiría despertar cada día con un equilibrio emocional firme, imperturbable, genuino? La respuesta está en tus manos. El conocimiento ya lo tienes. Ahora solo falta que lo pongas en práctica. Quiero saber de ti. ¿Cuál de estas lecciones fue la más reveladora? ¿Con cuál te sentiste más identificado? Déjamelo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros que también están en busca de transformación. Y si este video resonó contigo, si te movió el alma, aunque sea un poco, compártelo. Nunca sabes a quién podrías estar ayudando con un solo clic. Y por supuesto, si aún no lo hiciste, suscríbete ahora al canal y activa la campanita.
porque vienen más enseñanzas estoicas, más herramientas prácticas y más caminos hacia una vida de verdadera felicidad, meditación, filosofía y disciplina emocional. No te pierdas lo que viene. Y si te gustó este video, entonces el próximo te va a encantar. Haz clic en el que aparecerá aquí en pantalla. Es el siguiente paso para seguir fortaleciendo tu mente y tu espíritu. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Canal Despertar Estoico.